como de Estados Unidos. ¿Qué significa esto para el mundo? ¿Qué significa esto para Europa? ¿Qué significa esto para la seguridad del planeta? Porque nos parece que es allá en Rusia y en Ucrania, pero esto es un hecho que parte en dos, sin lugar a dudas, lo que está sucediendo con esa guerra. Yago Rodríguez es consultor en seguridad y director de The Political Room y nos acompaña a esta hora en la línea y le agradezco enormemente, señor Rodríguez, que haya aceptado nuestra invitación. Bienvenido a Blue Radio. Pues un placer, muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes, Camila. Y le pregunto entonces, precisamente, esto que sucedió a partir de hoy con el gobierno de Joe Biden a pocos días de irse, porque se van pues en un mes larguito, que se haya autorizado esa utilización de misiles de largo alcance de Ucrania para atacar a Rusia, ¿qué implicaciones tiene en la guerra y pues principalmente para Europa? Bueno, hay que tener en cuenta que en primer lugar no solo se han autorizado la utilización de ATACMS, sino también de misiles de crucero de fabricación francesa y británica, que tienen una capacidad de hecho superior al ATACMS, puesto que el ATACMS solo es capaz de batir objetivos en superficie. Por ejemplo, un aeropuerto, un helipuerto, unas baterías antiaéreas con radares, mientras que los misiles franceses y británicos permiten golpear centros protegidos, un centro de mando, un polvorín que tenga la munición escondida en un búnker, por ejemplo. A partir de ahí, esto es fundamentalmente la respuesta natural a la introducción de tropas norcoreanas en el conflicto. Es decir, eso no podía quedar sin respuesta, y se ha optado por escalar la situación, permitiendo a Ucrania lo que llevaba tanto tiempo pidiendo, que es utilizar arsenal occidental dentro de territorio ruso. Señor Rodríguez, en respuesta también a este uso de estos misiles de largo alcance, el presidente ruso Vladimir Putin firmó hoy un decreto que amplía las posibilidades de utilizar armas nucleares, por ejemplo, cuando ya no solamente existe una amenaza a la existencia del Estado ruso, sino también una amenaza crítica a la soberanía o a la integridad territorial del país. ¿Estamos de pronto ante una escalada nuclear o esto simplemente es una medida de Putin que venía desde hace tiempo y no una respuesta como tal a los misiles? Sí, no, la aprobación hoy de la nueva doctrina nuclear de Rusia básicamente no es algo que se haga de la noche a la mañana, y los rusos tampoco podían saber cuándo se iba a permitir el uso de ATACMS a Ucrania. Entonces esto es algo que venía de antes, que se ha permitido ahora, que efectivamente baja un poco, digamos, el listón que se había establecido para el uso de armas nucleares, al hacer esa apreciación, como usted ha apuntado muy correctamente, pero realmente no está en una situación de ese tipo Rusia. Rusia ahora mismo no está en una situación que vea peligrar de manera crítica su seguridad y su integridad. Por tanto, no estamos en el momento en el que se activaría lo que ellos llaman la transición hacia el uso de armas nucleares, una escalada nuclear. Señor Rodríguez, usted nos dice que esta autorización por parte de Estados Unidos para que Ucrania utilizara esos misiles de largo alcance hacia Rusia obedece a la respuesta de que militares norcoreanos llegaron a territorio ruso. Se ha pedido que Xi Jinping pueda intermediar con Corea del Norte para que este conflicto no vaya a escalar ya con protagonismo no solo de Rusia, sino también de Corea del Norte. ¿Eso puede ser posible? ¿Se podrá persuadir a Corea del Norte para que no escalen mucho más este conflicto, ayudando a Rusia en esa pelea en contra de Ucrania? Nada, en absoluto. Fíjese que China no ha podido impedir que Corea del Norte, por ejemplo, desarrolle un programa nuclear, que a veces se nos olvida que la primera capital a tiro del arsenal nuclear norcoreano es Tokio y es Pekín, justamente. Entonces, Corea del Norte es básicamente un estado casi imposible de influir. Es un estado que además, como teme a las potencias que le rodean, tanto a Japón como a Corea del Sur apoyada por Estados Unidos, como a la propia China, pues busca siempre hacer juegos de equilibrios con lo último que le queda, que es Rusia. Entonces, la alianza entre ambos países va a ser muy notable. De hecho, se acaba de aprobar, parece ser, planes de producción muy importantes de drones de ataque para entregárselos justamente a Rusia por parte de Corea del Norte. Y hemos visto, además, en los últimos días, trenes cargados de piezas de artillería pesada norcoreana dirigiéndose al frente en Ucrania. Por tanto, no hay manera, básicamente, de disuadir a Corea del Norte, salvo hacerle una oferta aún mejor que la de los rusos. Claro, y el gran interrogante también es, señor Rodríguez, ¿qué tanto va a cambiar el panorama de este conflicto entre Rusia y Ucrania a partir del primer día del mandato de Donald Trump?
Esa es una muy buena pregunta, pero es la pregunta del millón. Entonces, en realidad nadie lo sabe. Sería una buena noticia, yo creo, que la guerra concluyera para entonces, eso desde luego, pero es posible que las negociaciones sean más duras de lo que cabe esperar y es posible que incluso no fructifiquen. Por tanto, tenemos varios escenarios. El primero, y el ideal, es que para el 25 de enero tengamos ya una paz más o menos firmada. El segundo es que las negociaciones se alarguen a lo largo de 2025 y el tercero es que fracasen y la guerra pueda durar pues hasta un máximo de 10 años, hasta 2032, que sería el peor escenario. Pero entonces, señor Rodríguez, uno se pregunta cuál es la lógica que aplicaron en la Casa Blanca, en Estados Unidos, para autorizar esto rápidamente antes de que se acabe el gobierno de Joe Biden y llegue el gobierno de Donald Trump. Porque evidentemente esto se autorizó sabiendo que va a haber un cambio de política internacional de parte de los Estados Unidos. ¿Por qué los norteamericanos y el gobierno de Biden tomó esa decisión? Bueno, entiendo que a veces lo que se está apuntando no es que tiene que ver con dejarle una patata caliente, por así decirlo, a Trump. Pero bueno, en realidad Trump, el día en que llegue a él a ser presidente, puede directamente ordenar que se deje de utilizar el armamento para eso. Y de hecho, además, le coloca en una posición negociadora que no es necesariamente mala. Es decir, yo llego, te están lanzando misiles y yo puedo dejar que eso siga sucediendo o cortarlo, ¿no? Es una herramienta negociadora. De otro lado, hay que tener en cuenta que se le ha limitado el uso de este tipo de armamento a Ucrania a la región de Kursk, que es donde se va a producir la ofensiva con tropas norcoreanas. Por tanto, la lógica parece clara. Rusia, está internacionalizando el conflicto, permitiendo que un tercer estado ajeno a la guerra introduzca el equivalente a una división de infantería y, por tanto, Estados Unidos retira o supera también su propia línea roja de no permitirle a Ucrania utilizar armamento occidental dentro de Rusia y le permite utilizarlo de manera limitada para combatir esa ofensiva con tropas norcoreanas en Kursk. Señor Rodríguez, estamos hablando de una escalada del conflicto, de un decreto de disuasión nuclear firmado por Rusia. Estamos hablando de ya tropas norcoreanas que pueden estar participando en este conflicto y de la llegada de Donald Trump. Nos preguntamos entonces por Europa. ¿Cuál es el papel de Europa en este momento para evitar que Rusia se siga expandiendo de manera arbitraria como lo ha venido haciendo? ¿Usted cómo ve a su continente en este sentido? Bueno, pues es interesante, pero al final para mí como español es como lo que les puede resultar a ustedes México, por ejemplo, ¿no? Si hubiera una guerra allí. Entonces, cada país luego tiene sus peculiaridades de seguridad nacional. La nuestra mira más quizás a Marruecos que a Ucrania, pero en todo caso, nuestro punto de vista diría que como país es reforzar las capacidades de la OTAN para generar disuasión ante Rusia y simple y llanamente evitar que el conflicto se expanda. Otra cosa es que está el riesgo de que Trump pretenda desentenderse del conflicto de Ucrania, cosa que le va a resultar mucho más difícil de lo que a veces se dice en prensa. Y de hecho, bueno, pues Macron los británicos y los franceses están haciendo una alianza para evitar que Trump pueda hacer eso, ¿no? Hablaban en la prensa de atrapar al final a Trump en el conflicto. Esa es la situación. Yo creo que en el continente el grueso de los países quieren que el conflicto acabe ahora en enero y los alemanes, cuyo modelo económico se ha venido abajo por varios motivos, pues son los primeros interesados, pero también va a tener que haber liderazgo por si eso no sucede y la guerra dura. Y en ese caso entramos en un escenario de incertidumbre, porque si estas negociaciones no funcionan con Trump, indica que la voluntad de lucha de las partes va a suponer llegar hasta el final, hasta el agotamiento de sus sociedades. Claro, pero usted dice que Francia y Alemania están haciendo como una especie de alianza para amarrar a los Estados Unidos a que no pueda desentenderse del conflicto. Y Reino Unido, pero ¿cómo? Porque finalmente lo que dijo Trump cuando estaba en el poder es que ¿por qué Estados Unidos tenía que poner más plata en la OTAN y tenía que poner más recursos para ayudarle a Ucrania? ¿Y por qué la Unión Europea, entonces, si estaba tan interesado en defender a la OTAN, ¿por qué no ponían ellos mucho más dinero frente a la guerra que se está librando entre Rusia y Ucrania? ¿Cómo pueden amarrar y hacer que Trump permanezca en la OTAN si lo que él quiere constantemente es ahorrar recursos internacionales para invertírselos constantemente en su país, en Estados Unidos? Efectivamente, y ellos especialmente lo que quieren es dejar Oriente Próximo, de ahí los acuerdos de Abraham, y Europa tranquilas, aseguradas, para poder centrarse en China. El asunto es que, claro, las potencias europeas lo que plantean, bueno, y entonces, si nosotros gastamos lo que hay que gastar,
¿por qué necesitamos a Estados Unidos, no? Entonces ahí hay un juego bastante duro en ese sentido, por ver cuánto se gasta. De todas maneras, los presupuestos de defensa han aumentado en toda la zona euro, eso es un hecho, y la realidad es que al final, sea como fuere, a esta situación se ha llegado, entre otras cosas, por las políticas que se han hecho desde Estados Unidos, desde Alemania también, desde Francia, desde Europa. Europa ya abona más del 50% de la financiación de Ucrania, y ahí está la cuestión, es decir, pase lo que pase, haya paz o no, Trump no puede desentenderse y tiene que ser muy consciente de que si un día hubiera una derrota de Ucrania, viéramos a los rusos entrando en Kiev, sería su responsabilidad y el descrédito político y personal que para él supusiera recaería sobre sus hombros. No puede desentenderse así como así de las políticas llevadas a cabo por las anteriores administraciones. Claro, pero eso obedece a un análisis de alguien que juega dentro de la arena política internacional como se ha jugado históricamente. Pero Donald Trump es un presidente distinto y ya lo conocemos, ya sabemos que obedece a lógicas muy distintas a las que pues se han experimentado en la arena internacional. Por eso le pregunto, ¿cómo espera Europa para hacer que Donald Trump realmente y los Estados Unidos pues sigan comprometidos con la situación en Europa del Este? Muy sencillo, al final la OTAN para ellos es muy importante, es decir, por mucho que diga Trump, sabe que la estabilidad y el poder que tiene Estados Unidos debe mucho de esa organización. Entonces, obviamente, el descrédito y el simplemente dejar de confiar en Estados Unidos le restaría muchísimo poder a la alianza y pasaría ese poder a la Unión Europea, porque la Unión Europea también está montando una especie de OTAN, una especie de Unión Europea de la Defensa, que ahora mismo no tiene demasiado músculo, pero lo puede tener si se llega a la conclusión de que, oye, Trump no quiere desentenderse del conflicto, muy bien, pero nos desentendemos todos. Esos son los riesgos. Luego, al margen de todo el asunto de la guerra comercial, que no es ninguna broma, es decir, la imposición de nuevos aranceles, de más proteccionismo por parte de Donald Trump, que dañe la economía europea, pues lógicamente todo eso tiene unos costes y no puedes hacer todo lo que te dé la gana. En la vida es una cuestión de equilibrios al final. Señor Rodríguez, cuando Vladimir Putin firmó este decreto de disuasión nuclear, básicamente lo que dijo es que si era atacado por un país que no tenía armamento nuclear, pero que era apoyado, en este caso, por armas de un país que sí las tuviera, por ejemplo, esos misiles de largo alcance de Estados Unidos, Rusia podría considerar que estaba siendo atacado por un miembro de la OTAN, en este caso, pues, el país norteamericano. ¿Esta lectura es correcta? ¿Y esto qué puede desembocar? ¿Podríamos estar hablando de potencialmente una tercera guerra mundial? A ver, los rusos es cierto que se dejan abierta esa puerta porque siempre está bien para amenazar, por así decirlo. Ahora bien, para que haya una amenaza nuclear creíble, realmente tendría que producirse, como digo, una situación crítica para la seguridad del Estado ruso, de sus fuerzas armadas. Situación que hoy día dista de ser realidad. Lo pudo haber sido a finales de 2022 con todas las derrotas militares que sufrió Rusia. Ahí hubo un momento que sí se jugó seriamente con esa posibilidad. Entre tanto, mientras no sufran una derrota catastrófica, es improbable que haya algún tipo de escalada nuclear, al menos desde mi punto de vista. Pues, señor Rodríguez, yo le agradezco enormemente que haya aceptado esta invitación, como se lo decía en un principio, porque sé que está a puertas de tomar un tren, pero nos parecía importante contar con alguien que nos pudiese explicar las implicaciones de esta decisión que tomó el gobierno Biden y la utilización de estos misiles de largo alcance por parte de Rusia para atacar una parte del territorio de Ucrania, para atacar una parte del territorio ruso. Muchas gracias por atendernos. Gracias a usted, Camila. Ha sido un placer, como siempre. Es Yago Rodríguez, consultor en seguridad y